Durante el feriado del 24 de mayo, Antonio Valencia, nuestro mejor futbolista, hizo este video para promocionar las playas de Esmeraldas. Soy Antonio Valencia, estoy aquí en Atacama, Esmeralda. Tengo 5 días y no me ha pasado nada. Somos un país de paz, un país de amor. Lo que más nos llamó la atención es esto. Tengo 5 días y no me ha pasado nada. ¿Qué tan baja es la expectativa de seguridad en Esmeraldas para que 5 días sin que te maten ya suene a triunfo? Para entender el optimismo del Toño, solo hay que recordar por qué esta provincia ha sido noticia los últimos meses. Llevamos 8 días ya detenidos y lugares afectados producto de este atentado. Comunidad de Viche se cansó del azote de la delincuencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo mierdas llegamos a esto y de qué no nos dimos cuenta? Los números no mienten, a la provincia verde le va mal. Tienen el primer puesto en unas categorías densas, el índice más alto de pobreza y de homicidios del país. Por ejemplo, el porcentaje de analfabetismo en Esmeraldas es de 6,2%, mientras que el promedio del Ecuador es de 5,8%. En pocas le va como a Cirilo en Carrusel, o se ha hecho ver. Así se porta el gobierno con Esmeraldas. Es como si le hicieran bullying. Atrás de esta provincia hay un sistema podrido que hace que esté tan mal. Los atentados con bombas, los militares asesinados y mutilados, el secuestro y asesinato de los 3 periodistas y el secuestro y asesinato de Oscar y Kat. Todo es producto de un pequeño cambio que hubo en la frontera norte. ¿Se acuerdan de los límites del Ecuador? Pues hace rato que no limitamos con Colombia al norte, sino con un grupo de narcoguerrillas. Narco y guerrilla son cosas que no deberían juntarse nunca, como uña enterrada, Gloria Gallardo y disfraces, y rap cristiano. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my nigga. Para entender toda esta mierda, tendríamos que regresar a ver al conflicto colombiano, que es tan largo, complejo y macabro, que nos darían falta un montón de videos más para que ustedes entiendan. Pero de todas maneras les hemos preparado un mega resumen. A mediados del siglo XX, 48 campesinos afines al Partido Comunista, cansados del olvido del Estado, decidieron crear su propio país en Colombia, la República de Marquetalia, y de paso su propio grupo armado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea las FARC. Necesitaban plata, secuestraban, extorsionaban, cobraban impuestos a los dueños de las tierras. Así que ellos crearon su propia guerrilla, las Autodefensas Unidas de Colombia. Mientras tanto, en los 70, Pablo Escobar, sí, el del patrón del mal, se hacía remillonario vendiendo cocaína a Estados Unidos. Y también nacían otras guerrillas, como el Ejército de Liberación Nacional y el M-19. La bronca se hizo gigante. El Estado contra la guerrilla contra las autodefensas contra el Estado contra el narco contra todos. Y en la mitad los civiles, los que siempre sufren la peor parte. En los 90 cae el muro de Berlín y el comunismo ya no está tan in como antes. Las FARC se quedan sin plata y se dan cuenta que las drogas pueden ser un buen negocio. Pero ellos lo niegan. La guerra siguió hasta el 2016, cuando se firma un acuerdo de paz entre el Estado y las FARC. Aunque a mucha gente no les pareció justo cómo se firmó la paz, que a algunos les parece demasiado condescendiente para la guerrilla, empezó la desmovilización. Y luego reinó la paz, no hubo más broncas y todos vivieron felices para siempre. ¡Ni cagando! La cosa se puso más densa. La otra guerrilla, el ELN, no se desmovilizó y sigue atacando. De hecho, desde el cese del conflicto ha subido el número de refugiados porque hay grupos que no quisieron dejar las armas. O sea, son insurgentes. El término correcto es grupos armados operativos y los expertos los califican como híbridos, mitad insurgentes, mitad criminales. Un cevichocho revolucionario. Y le dan harto esto de traficar droga. Solo en el 2017 se decomisaron 5.154 kilogramos de cocaína en Esmeraldas. Y ese mismo año Colombia capturó a Washington Prado Álava, alias Gerald, que en su carrera empresarial llegó a transportar hasta 250 toneladas métricas de cocaína a Estados Unidos. Unos 5 Titanics de droga más o menos. Y son dueños de una gran parte del territorio sur de Colombia. Y el sur de Colombia se ha convertido en un lugar sin Dios ni ley. Como Guayaquil con los Bucaram, ¿se acuerdan? Las propias fundas llenas de juguetes, entre comillas, solo contenían como punto clave una leyenda con letras grandes que decía Abdalá. Uno de estos insurgentes es Walter Arízaga, alias Guacho. Cuando las FARC empezaron el proceso de paz, Guacho se unió a la desmovilización, pero luego se arrepintió y decidió formar su propia guerrilla
con juegos de azar y mujerzuelas. Solo que en lugar de mujerzuelas tiene al menos 500 efectivos. Aunque hay expertos que dicen que tiene hasta 1500 efectivos. Y en lugar de juegos de azar tiene cocaína. Mucha cocaína. Sería el primer ecuatoriano que comanda su propia narcoguerrilla. Y a nosotros nos encanta cuando triunfa un ecuatoriano en el extranjero. Pero no así, chucha. Lo cierto es que Guacho lidera un frente armado llamado Oliver Sinisterra. Y además Guacho es un objetivo militar de Colombia y el hombre más odiado del Ecuador. Justo un poco más arriba del creativo de la campaña de Pompis. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Ya hay gente que quiere revivir a León Febres Cordero e ir a matar a todos los terroristas. Pero ¿saben qué? No es así de fácil. Tú que crees que sabes de estrategia militar porque una vez ganaste Risk, te informo. Esta no es una guerra convencional. Aunque su capacidad militar no es tan amplia, es muy difícil derrotarlo porque él y su gente tienen mucha experiencia luchando en la selva. Y hay algo que no ha cambiado antes y después de la paz. La población civil es la que más sufre. 8 de cada 10 víctimas del conflicto no son actores directos de la guerra. Su estrategia principal es mezclarse con la población civil y ponerla de su lado. En Esmeraldas es un secreto a voces que mucha gente trabaja para Guacho. Según unos chats revelados por periodistas, él se cabrió cuando la policía allanó la casa de su mamá. Es que familia es familia y cariño es cariño. Narco cariño. Y para luchar contra este man, poblaciones de Esmeraldas como Guado o Alito han sido militarizadas. Los militares llegan, ocupan la escuela, el centro de salud, y cuando ellos se van, la gente de esas tierras se da cuenta que ahora la guerra está mucho más cerca. Y para los sobrevivientes de esta zona de conflicto, no resulta tan mala idea unirse a la guerrilla. Porque tienen poquísimas opciones, como tu prima vegana en Tropiburger. Es que en Esmeraldas hay un montón de problemas. Irónicamente, la provincia verde es cada vez menos verde. El 45% de plantaciones de palma africana de todo el país está en Esmeraldas. Y la palma africana es un monocultivo que se chupa los nutrientes del suelo y para plantarla tiene que talar un montón de árboles nativos. Y también está la minería, que contamina las fuentes de agua y enferma a la población. Entonces, minería, palma africana, narcoguerrilla, analfabetismo. Ahí uno entiende mejor el optimismo de Antonio Valencia. Y aunque ha bajado la tasa de homicidios de los últimos 7 años en el Ecuador, Esmeraldas sigue liderando el ranking turro a nivel nacional. En lo que va de 2018, en Ecuador ha bajado la tasa de homicidios, pero en Esmeraldas ha subido el 20%. El terrorismo no es ningún montaje, como llegó a sugerir Patricio Meribel, periodista chileno. Señor, deje de tuitear huevadas. El terrorismo es una realidad, y eso solo va a cambiar cuando Esmeraldas deje de ser una provincia olvidada. Y cuando nos pongamos sinceros y el mundo entienda que la guerra contra las drogas ha fracasado porque a los gringos les encanta coquearse. La despenalización es una opción realista que acabaría con un montón de negocios, pero para hablar de eso necesitamos otro capítulo. Y mientras lo preparamos, en La Foca nos preguntamos: ¿cuál es el plan de gobierno para mejorar la vida de los pueblos fronterizos? ¿Por qué el gobierno no regula la minería en Esmeraldas? ¿Por qué nadie le paró el carro a María Joaquina? ¿Qué pasaría si Antonio Valencia se queda 6 días en Esmeraldas? ¿Por qué no estamos hablando de la despenalización de las drogas? ¿Y por qué chuchas todo el mundo está viendo la serie de Luis Miguel? Si quieres saber más de este tema, revisa las fuentes en el enlace de GK que está en la descripción. Y suscríbete a La Foca, comparta que más gente se entere de estos temas. Apura, queremos vivir de esto. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my nigga.